Shalom Aleichem, bienvenidos a todos.
Estamos nuevamente con nuestro encuentro semanal de la Rizal, donde estamos comenzando un nuevo estudio y siempre queremos comenzarlo con la alegría de la Torah, la alegría de un nuevo Sefer Torah que ingresó al Yeshivat Tom Dadat de Galeinay en Jerusalén, que pronto, Besrat Hashem, tengamos nuestra propia Torah para todo el mundo habla hispana, que ya tenemos la bendición del Rab y estamos haciendo todas las cosas para que esperemos que en el tiempo más corto posible tengamos nuestra Torah y tengamos también, por supuesto, nuestro lugar especial donde ponerla. Entonces, estamos con el Arizal, Tam Abriá, el motivo de la creación, y con la excusa del motivo de la creación vamos a estudiar muchos conceptos, vamos a responder muchas preguntas que siempre nos preguntamos, porque somos seres diferentes al resto de la creación. Habíamos preguntado la vez anterior por qué uno necesita preguntarse estas cosas, para qué uno tiene que saber. Entonces, habíamos leído el pasuk que dice, y andarás en sus caminos, vealasta bedrajav. Entonces uno tiene que cumplir las cosas y hacer lo que dice Akadosh Baruj Hu, porque está ordenado, así tenemos que hacer, pero también Akadosh Baruj Hu tiene un motivo. Entonces, si tenemos que ir en sus caminos, también tenemos que utilizar nuestros poderes, nuestra conciencia, para saber qué es lo que hacemos aquí, por qué Dios creó el mundo. ¿Para qué? Para incentivarnos y de esa manera ser socios también en la creación. Si nosotros sabemos cuál es el motivo de Dios, entonces vamos a tener un buen motivo para nosotros también hacerlo. Entonces eso nos da un motivo para existir y aparte nos da un motivo, nos da nueva vitalidad para trabajar. Rivka, Rivka, un, un segundito por favor. Ok, aclarado el asunto, no sabíamos dónde venía ese ruido, ya está solucionado. Muy bien, mientras van ingresando todos a la clase, que hacemos nuestra meditación, ahora enseguida vamos a hacerle Jaime con algo que nos está preparando Rivka, de acuerdo con nuestros nuevos criterios de salud y natural. Y mientras tanto vamos a ponerse de acá. El ruido de las monedas rompe todas las clipot. De Jaime, se trata de que tengamos una clase fructífera y que sea así el resto del año. Entonces habíamos dicho
nuestro interior inconsciente, supraconsciente, aquello que está en los niveles de placer, de voluntad, que eso salga al exterior. Bar en arameo significa exterior y también significa hijo. Entonces el hijo es la creación, es la parte del padre que sale al exterior. Entonces utilizamos la palabra istokek, que Akadosh Baruj Hu, mistokek, él desea desde lo más profundo esto que él creó, y especialmente este mundo inferior de Asia, que está lleno de ocultamiento, pero que Akadosh Baruj Hu nos bendice con grandes revelaciones. Acabamos de recibir una de esas revelaciones de la naturaleza, un licuado de frutas y verduras adornado con una exquisita hoja de perejil, como ustedes ven aquí. Entonces vamos a decirle Jaime con esto, fresco. Seguramente vamos a necesitar Rivka Melee. Quizá que voy a necesitar una servilleta para limpiar la barba y los bigotes. Una vez que pruebe esto vamos a decir la bendición. Y como nos traen también Mezonot, vamos a decir primero la braja de Mezonot, también realizado de acuerdo a todos los cánones de salud y pureza culinaria. Qué aroma. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei minim mezonot. Voy a necesitar un vaso de agua, me parece. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Wow, qué cosa más rica. Ahora vamos a averiguar exactamente de qué se trata. Pero da la impresión que esto tiene frutillas. ¿Y qué más? ¿Qué tiene? Apúrate. Manzana, leche de almendra. Tiene Frutas. Frutilla, manzanas, leche de almendra. Puré de frutas. Y puré de frutas en compota. Y una, ¿cómo se llama? Farsemón. Y afarsemón, que en Argentina se llama kaki, no sé cómo se llama por allí. Y que sea para salud de todos. Salud, don Selgas, nos alegra que esté aquí esta noche con nosotros. Espero que esté ya más recuperado y con fuerza para volver con ánimo a la tarea anterior. Como les comenté, el tema del Tama Briá, que está explicado en el Arizal. Y el Rab escribió un libro que se llama Sod Hashem Lireav, el secreto de Dios para los que lo temen, que nosotros nombramos tanta esa frase y tanto explicamos. Estamos estudiando el libro Hasdei David, donde explica en esta parte justamente lo que está en este libro, en cuyo capítulo 6 habla del motivo de la creación. Y aquí les he copiado algo que estudiamos la vez anterior, y para retomar vamos a leerlo de nuevo y una traducción rápida. Les quiero agradecer a varias personas que me han enviado la transcripción. La transcripción completa la envió Kenia,
y esa fue la que nosotros publicamos en el web para aquellos que no estuvieron en la clase o para aquellos que lo querían repasar. Aquellos que no la tienen, entran a nuestra página de dimensiones y allí la van a encontrar fácilmente del lado derecho, o entran a este enlace. Shalom, shalom a todos, bienvenidos de todos los países, es una alegría que estén todos por allí. Y entonces, el estudio que vamos a estar haciendo aquí es justamente la relación, el motivo de la creación y revelar, entender por qué revelar es Gilui, que tiene que ver con la palabra Geulah, que es redención, tiene que ver con crear, con Bará, con salir al exterior, con Farasta, todo el sentido de la publicidad y todo el trabajo que hizo Abraham Avinu. Hoy tenemos problemas con la conexión, no sé por qué se desconecta a cada rato. ¿Están allí todavía? ¿Están todos conmigo? ¿Sí? Ok. Shokav Amudei Shaish. Sus muslos son como columnas de mármol. Dice la novia al novio en el Cantar de los Cantares, como nos trae David Shlomo Amelech. Ze Olam Shenistokek HaKadosh Baruch Hu Libro, que Moshe Neemar. ¿A qué se refiere esto? Es el mundo Shenistokek, que deseó, que ansió a Kadosh Baruj Hu crear, que Moshe Neemar, como está dicho, Vealai Chukato, dice la Torá, sobre mí, a mí me ha deseado, él me deseó a mí. Entonces, deseó a la Torá porque la Torá es el plano donde Akadosh Baruj Hu bosquejó aquello que quería crear, que tenía dentro de sí, en base a eso lo creó. Y entonces, en este Perek explica lo que habíamos hablado muchas veces, que la contracción es en aras de la revelación. La contracción, el Tzimtzum, tiene que ver con el Elem. Elem significa ocultamiento. Y la palabra Olam, como ven aquí, que significa mundo, el mundo, el universo, la naturaleza que nosotros vemos que Dios creó, es un ocultamiento, pero un ocultamiento en aras de la revelación, como explicamos tantas veces. Olam ulashon aelem. Sod abriá u istokekut libro que nomar legaluto. El secreto de la creación es el deseo de crear, es decir, revelarse a sí mismo. Bara ulashon gilui, crear significa revelar, de acuerdo como explican los sabios, Belashon Hazal, Bekarov de Lashon Bar, y está cerca de la palabra bar. La palabra bara tiene la raíz bar, que Bearamit, Shepirusho Hutz, en arameo significa externo, es decir, Yetziala Hutz, salir hacia afuera. ¿Se corta mucho? A lo mejor estoy gritando un poco. Ahora, si hablo más despacio, no se corta tanto. Ahora está un poco mejor.
Sí, hay un problema de conexión. Puede ser que el internet en este momento esté un poco saturado y por eso se corta. Vamos a ver qué podemos hacer. Mientras los dejo un ratito más con el rap. La película se ve bien. Bueno, entonces está solucionado el problema. Sigamos adelante. Voy a hablar un poco más despacio. Entonces, crear quiere decir sacar al exterior. Revelar y exteriorizar. Entonces, bar, en arameo es ben, hijo, que es Itgalut Atzmut Av Nihut Salo. Es revelar la revelación de la esencia del Padre para afuera. Shnei Perushim Ele Em Keneged Briat Haolam Bichlal. Estas dos explicaciones, entonces, tienen que ver con la creación del mundo en general. Ubriat Neshamot Israel Veitlapshut Begufim Bifrat. Quedó muy bajo el volumen. Un poco mejor. Ok. Y no se corta. Se escuchaba bien, ¿no? Y no sé por qué se corta tanto, pero parece que hay un problema de conexión de internet aquí en Israel. Muy bien. Bueno, seguimos adelante. Entonces, estas dos explicaciones de crear es sacar del oculto hacia afuera y producir una nueva entidad, tiene que ver con la creación del mundo en general y con el investimiento de las almas del pueblo de Israel en los cuerpos. Así como Dios creó el mundo material, invistiendo lo espiritual en su interior, así como la naturaleza oculta el nombre de Dios Abaya, la luz infinita, el secreto del recipiente con la luz interior, así también el universo tiene la luz infinita de Dios que le da vida, y el cuerpo tiene el alma que le da vida. Por eso el pueblo de Israel es llamado Banim Atem Lavaye Elokeichem. Está dicho que ustedes son los hijos de Dios, vuestro Dios. Y por eso dice Bereshit bara Elohim, Barashit bara Gomer. Creó 6. Si ustedes ven
Bereshit, en el comienzo, bara, es bara y bara. Entonces, Shit, Shin Yud Tav, es el secreto de Shin Tav. ¿Qué es Shin Tav? Es el hijo de Adam Arishon. Adam Arishon tuvo a Caín, a Hebel, y luego tuvo otro hijo que se llamó Shet, de donde viene la humanidad. Entonces el hijo de donde viene toda la humanidad de Adam Arishon es Shet. Entonces esa es una de las explicaciones, de acuerdo con la Kabbalah, de la palabra Bereshit bara. Creó a Shet, a su hijo. Y dicen los sabios que en él, en Shet, brilla la luz de la Yud del nombre de Dios. Entonces, como ustedes ven aquí, Bereshit, Shit es Shin Tav, que es Shet, que tiene en su interior la Yud del nombre de Dios, que es la Jochma y la sabiduría suprema. Está escrito que la gota de semen de donde viene el hijo proviene de la gota blanca que viene de la Jochma del Padre. Entonces, aquí está el secreto en Bereshit de cómo esa Yud, que es del nombre de Dios, que es la Sefirá de Jochma, es la que alumbra en el medio del hijo, el hijo de Adam Arishon Shet, que proviene de Jochma y la, que es Atzmut Umaut Ab, la esencia y el ser del Padre. Y luego está escrito Bara Elohim, et Hashamayim et Haaretz. Primero está escrito Bereshit, Barashit, y después dice Bereshit Bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Primero que creó a Shit, a su hijo, y Bara Elohim, creó Dios los cielos y la tierra. Entonces primero habla de las almas del hombre y luego habla del mundo que creó en general. Y Bealken de Arshu Hazal Bereshit, y por eso los sabios interpretaron la palabra Bereshit, Bishvil Israel Shenikraú Reshit, para el pueblo de Israel, para las almas de Israel, que se llamaron Reshit. ¿Qué es Reshit? El principio, el comienzo. ¿Y el comienzo qué es? La Sefira de Jochma. Es el comienzo de la revelación. Kelomar, Sheshorasham Be Reshit Jochma. Entonces quiere decir que su raíz está en el principio de Jochma. Atzmut Maut Ab, la esencia y el ser del Padre, que es Gilui Aelem, es la revelación del ocultamiento. ¿Ok? Entonces, Amudei Shaish, Shesh, es 6, y son los 6 días de la creación. ¿Qué creó Dios en los 6 días de la creación? Este mundo que Él quiere, que Él desea, al cual quiere estar aferrado. Entonces, dentro del libro del Rab, de Soda Shenim Lireab, cada capítulo se llama un shar, un portal. Como acostumbran los cabalistas, llaman a los capítulos, especialmente la Arisa, a los capítulos de sus obras. Y este libro tiene 50, como Nun Sharei Jochma, Nun Sharei Binah. Ahí tienen el Nun, es el último capítulo.
Y el sexto habla justamente de lo que se llama Tam Abriá. Si ustedes miran allí, van a ver que dice Vav, Tam Abriá. Entonces, como ustedes ven, las obras del Rabbi, de la verdadera Kabbalah, incluso la numeración de los capítulos no es una numeración al azar, sino que cada cosa tiene su motivo y su finalidad. Muy bien. Entonces habíamos dicho que el Hasei David, la enseñanza de Larisa, comienza con una revelación muy grande que yo les pedí la vez anterior que ustedes estudien, que es los primeros capítulos del libro Hasei David. En español que estamos haciendo es esto que estamos haciendo aquí. Si ustedes algún día cuando esté el libro traducido, van a ver que lo que estuvimos estudiando todos estos años es justamente lo que dice allí, tampoco están en inglés. Este es un libro básico del cual surgieron casi todos los demás libros que ustedes conocen, tanto en hebreo como en inglés como en castellano. Pero cuando ustedes algún día vean ese libro traducido al español, van a ver cómo todo lo que ustedes estuvieron estudiando estos años está sacado de allí. Y tengo la esperanza de que antes de que esté traducido al español, ustedes ya sepan hebreo, porque en castellano no lo van a entender. En hebreo, no sé si es problema de mi computadora o... Ok. No sé si es problema de mi computadora, yo voy a cerrar todos los programas que pueda, por si el problema de conexión es mi computadora, pero me parece que no es. Muy bien. Van a tener que tener paciencia, pero lo que estamos estudiando vale la pena tener un poco de paciencia. Entonces, cuando Dios decidió crear los mundos que reconozcan su grandeza, se limitó a sí mismo y quedó un lugar vacío en el punto medio de él, y en ese lugar se produjo la emanación de los mundos. ¿Por qué traemos esta, o por qué el Rab trae esto para explicar lo que estamos estudiando? Porque acá, si ustedes ven, trae uno de los motivos de la creación. Luego vamos a ver que son 4 en general, como nos explica el Rab y los trae los cabalistas. Pero acá tienen el motivo primero que trae la Arizal. Decidió crear mundos que reconozcan su grandeza. Y se limitó a sí mismo, o sea, Simsum, el primer Simsum, y quedó un lugar vacío. Y en ese lugar se produjo la emanación de los mundos, segundo Simsum.
Muy bien. Entonces vemos cómo la contracción es en aras de la revelación. Cuando el maestro le dice al alumno que tenga paciencia, cuando le está explicando algo y el alumno quiere saber todo junto, y el maestro le dice, no, todavía eso no te lo puedo explicar porque no lo vas a entender, no es para vos. Vamos paso a paso. Entonces, así comienza el Arizal a explicar la creación y el Ishtalshelut Olamot, el desencadenamiento de los mundos, con el motivo y con la forma en que lo llevó a la práctica. ¿El motivo cuál fue? ¿Cuál es el primer motivo que trae el Arizal? Que reconozcan su grandeza. Si yo escribo aquí, todos lo ven, todos leen aquí motivo que reconozcan su grandeza. ¿Y cuál fue la acción que realizó? Tzimtzum, contracción. Entonces, esta es una enseñanza para todos nosotros. ¿Cuál es lo primero que tenemos que hacer cuando queremos crear, cuando queremos y la lista no se extiende demasiado explicando esto, sino que directamente va a explicar cómo se produjo la creación. Entonces, esa es la Kabbalah de la lista. Más o menos llegamos hasta aquí, en la clase anterior. Hoy agregamos algunas pequeñas cosas. Y mientras meditamos un poco, vamos a escuchar de nuevo el rap. Entonces decíamos que Olam viene de Edem.
Mundo viene de ocultamiento. Está escrito en Hasidut que en todo lugar donde vemos la palabra Olam tiene que ver con ocultamiento, con Helem. Y en especial este mundo inferior nuestro es de la expresión ocultamiento, Helem. ¿Por qué? Porque oculta la divinidad que hay en él. Y por eso este mundo inferior es como una pantalla, como un telón que separa, que oculta, que esconde a quién, la existencia de Dios. Está escrito que Dios renueva por su bondad cada día, por siempre, el acto de la creación. En hebreo se dice Akadosh Baruj Hu Mehadesh Betuvu Bechol Yom Tamid Maaseh Bereshit. No es que Dios creó hace 5.733 años y se fue a divertirse con otras cosas, sino que Él constantemente, cuando dice cada día, quiere decir cada instante. Cada instante Akadosh Baruj Hu vuelve a producir el hecho de la creación. Como cuando queremos iluminar y tenemos un reactor para iluminar, o necesitamos estar constantemente produciendo energía para que se produzca luz. En el momento que se deja de alimentar la energía, la luz desaparece. Cuando uno quiere andar en bicicleta, tiene que estar pedaleando todo el tiempo. Si uno se detiene, se cae. Así pasa con el mundo. Y no es solamente que desaparece, sino que vuelve a la existencia, a la inexistencia como antes de haber sido creado por primera vez. ¿Cómo explicar? ¿Por qué nosotros no podemos percibir que Dios está creando constantemente el mundo? Y que si Él no nos insuflara esa vitalidad constantemente, dejaríamos de existir. Porque justamente existe el ocultamiento, y eso es lo que Dios oculta. Que Él es el que hace crear el mundo. Él es el que hace crear, es el que crea el ocultamiento. Por eso nosotros no podemos reconocer al Creador. Él creó una criatura, un mundo que no reconoce a su Creador. Porque justamente la existencia del mundo depende del ocultamiento. Cuando desaparece el ocultamiento, desaparece el mundo. Desaparece la diferencia que hay entre lo material y lo espiritual. Nosotros llamamos mundo a lo material. Si nosotros de repente tuviéramos un microscopio que nos revelara la energía que hace que las cosas existan, todas las subatómicas, y pudiéramos ver de dónde viene toda esa energía, de repente miraríamos al mundo transparente, no veríamos todo lo que está aquí alrededor, no veríamos nuestro cuerpo, no veríamos nada, veríamos nada más que la luz infinita de Dios, que es lo que verdaderamente existe. Pero Dios nos hizo de tal manera que solamente podemos detectar aquello que fue creado, aquello que es material. El origen de lo material no lo podemos ver. Esa es la definición de mundo, que fue creado a partir del Creador.
Y así explica Hasidut. Entonces, si alguno viene ahora y me dice que en realidad está sentado y desaparecieron las paredes, como muchos cuentan que de repente se sientan en estado de meditación y de autoanulación, y de repente miran a todos lados y todo desapareció, en realidad una persona así se está mintiendo a sí mismo, o me está mintiendo a mí o se está mintiendo a él, a los dos, porque estar en este mundo, la condición de a través de la conciencia inferir que existe Dios, pero ver en realidad la energía que hace crear las cosas solamente con el ojo de la inteligencia, con el ojo de la mente. Con el ojo físico, por definición, no se puede ver. Es como si yo fabrico un aparato para detectar la luz. Pero nosotros sabemos que aparte de la luz visible, hay otras luces que nuestros ojos no ven. Entonces, al principio, todos los aparatos que el hombre creó eran para detectar aquella luz que se veía. El telescopio, el microscopio, el sextante, todos los aparatos, el prisma, todos los aparatos que el hombre utilizó para conocer este mundo, estaban basados en analizar aquella luz visible. No cabía en su cabeza que existía alguna otra luz que era exactamente igual que esa, pero que él no la podía ver. Después, con el tiempo, empezó a comprender que otras formas de energía en realidad también son luz, la misma luz, pero en otra frecuencia. Entonces, si yo creo un aparato, una cámara fotográfica para detectar la luz visible, entonces no le puedo pedir a esa cámara fotográfica que me haga ver la luz infrarroja o que sea un detector de rayos X, porque esa cámara detecta la luz visible. Así también nosotros. Por lo menos la parte humana de nosotros. Y así es el mundo en general. Nosotros, para aclarar un poco y adelantar un poco el tema que vamos a hablar más adelante, tenemos esa parte divina en nuestro interior que hace que podamos pensar que existe algo más allá de lo que percibimos. Pero hoy estaba comentando en otra clase algo que escuché hoy, que ustedes habrán visto seguramente en YouTube, los videos donde muestran a los animales haciendo grandes proezas. Mostraban a un perrito, a dos perritos que iban por el camino, y uno de ellos fue atropellado por un auto, se murió. Entonces el otro perrito lo tomó y lo sacó al costado del camino. Entonces, aquellos que toman las cosas a la ligera y que no está mal tener amor a los animales, pero amor no significa imbuirlos de poderes que en realidad no tienen. El perro ese, cuando ve al perro que está enfrente suyo, está viendo aquello que conoce. Él no se conoce a sí mismo. Y él está representando a la naturaleza. Él no puede ver que él es un ser, que tiene una alma y que tiene una existencia, un pasado, un presente, un futuro y puede llegar a morir. Él lo hizo porque su instinto lo lleva a salvar a sus congéneres, el instinto de supervivencia, como la madre que cuida a sus pequeñuelos. Entonces él trató de sacarlo de alguna manera como si él estuviera vivo,
Si él tuviera conciencia de que el animal estaba muerto, entonces no se hubiera puesto en peligro para salvarlo en medio de todos los actos que estaban pasando. Pero el animal no tiene conciencia de que él puede llegar a morir. Y él no tiene conciencia de su pasado, de su futuro. No es que lo hace porque tiene Mesirut Nefesh, porque tiene entrega del alma, porque él no sabe lo que es entregar su vida. No sabe que él está viviendo. Él es. No tiene conciencia de su propia existencia. Y lo que explicaban es que, por ejemplo, cuando el perrito se ve frente a un espejo, él no se reconoce como que es él. Él piensa que es otro animal. Entonces al principio se asusta, le ladra, lo huele, trata de reconocerlo, hasta que se da cuenta que es algo diferente, que no es un animal, porque no huele, no hace nada. Pero ustedes habrán visto cómo se comporta un animal frente a un espejo. Él todo lo que conoce es lo que está ahí afuera. No tiene conciencia de sí mismo. Y así es la naturaleza. Tener conciencia de sí mismo que es, tener conciencia de que dentro suyo hay un alma, y que esa alma fue creada, que alguien lo creó. Los animales no tienen conciencia de todas esas cosas, solamente el ser humano. Por eso el ser humano es lo máximo de la creación. Y dentro de los seres humanos también hay diferencias. ¿Qué diferencia hay? Porque hay algunos se llaman Ben Noach, como estudiamos la perashá anterior, de la perashat Noach, que fue Tzadik en su generación, pero si hubiera estado en la generación de Abraham, no hubiera sido Tzadik, dijeron. ¿Por qué? Porque él trató de salvarse a sí mismo. Él hizo lo que Dios le dijo. O sea que era un paso por encima de todas las otras criaturas de la naturaleza. Tenía conciencia de sí mismo, tenía conciencia de que él era un ser creado, pero no tenía conciencia de comunidad, no tenía conciencia de que para que él sea salvado, para que él sea feliz y para que Dios cumpla el propósito de su creación, no solamente él tenía que ser salvado, sino que tenían que ser salvados todas las demás. Por eso esa es la diferencia entre los seres humanos, entre los que tienen conciencia de sí mismos, de que quieren salvarse a sí mismos, y los que quieren salvarse como creación de Dios. Por eso Abraham vino, además de reconocer a Dios, además de cumplir con su orden, salió de sus límites y fue a todo el mundo a hablar y decirles que existe Dios, para que todos reconozcan, no solamente él, para que todas las naciones del mundo reconozcan que existe Dios. No quiero pasar a la perashá de la semana, que lamentablemente este jueves no la pudimos dar y teníamos que haber hablado de esto, pero es justamente lo que estamos hablando. La conversión de Ben Noach a Ben Abraham, ser judío, significa justamente ese paso de Noach a Abraham. El paso de no solamente salvarse a sí mismo, que es algo bueno, uno tiene el instinto de la supervivencia, sino de transmitir eso a todos los pueblos del mundo. Y que tiene que ver justamente con la otra cosa que sucedió en la perashá de Noach, que es la Torre de Babel. La Torre de Babel, ellos tenían conciencia de sí mismos, tenían un paso más que la conciencia de la comunidad, pero no tenían conciencia de que Dios los había creado. Por eso que los hicieron una torre para luchar contra aquellas criaturas celestiales que Dios envió para que existan. Ellos querían ser dioses. Ellos querían ser los creadores, no ser simplemente criaturas.
Y eso es dividir. Eso no es ser socio en la creación, eso es robar la creación. Entonces por eso Dios nos dividió en 70 pueblos. Entonces todo esto por supuesto es rectificación del pecado de Adán Arishon. Que Adán Arishon fue el primero que pecó. ¿Qué quiere decir pecó? Que dejó de reconocer lo que es bueno y que es malo. Que yo soy un ser creado y que hay cosas que Dios quiere y hay cosas que Dios no quiere. Dios creó un mundo de tal manera y Adán fue puesto allí para cuidarlo y para trabajar, para llevar todo ese conocimiento de las leyes de Dios a toda la humanidad. Pero en ese momento estaba él solo, él y su esposa. Entonces decidió que él podía cambiar por sí mismo las leyes de la naturaleza. Podía crear por sí mismo. Entonces, ese es el principio. Y entonces Dios confundió el bien y el mal, se unió, se mezcló el bien y el mal. Luego cuando vino Noah, la generación del diluvio, también todo el mundo se había corrompido. Y vino Noah y hizo un principio de rectificación con el diluvio. Pero era un diluvio a través de una rectificación a través de la destrucción y la salvación privada, como acabamos de ver. Después vino la generación que quiso trabajar en comunidad, pero y conocedora también de esos secretos, pero que no supo utilizarlos. Estamos hablando de esos secretos que vienen de Adán a Rishon y siguen la línea de Noah y Shem y Eber, que después siguieron en Abraham, Isaac y Jacob, y todas las generaciones hasta la creación del pueblo de Israel. Entonces, Dios los dividió en 70 lenguas y cada uno fue un pueblo y fueron enviados a distintas partes del mundo. Y por supuesto todo esto volvimos. Entonces, Abraham vino, entonces esa generación se desparramó por todo el mundo y ese secreto de Dios para temerlo se dividió en 70. Entonces toda división es es una mentira, es una ruptura de la unidad. Entonces, ¿qué significa rectificar? Rectificar significa unir. Entonces, primero Dios dividió a toda la humanidad y la envió por todo el mundo para que después, cuando sea recolectada a través del trabajo del pueblo de Israel, empezando por Abraham Avinu, que desde todos los rincones del mundo traigan esa parte del secreto de Dios que tiene guardado y todo se haga uno. Por supuesto hay que rectificarlo, hay que eliminar toda la impureza, la idolatría, la creencia en que la naturaleza tiene poder por sí mismo, como el perro que se mira al espejo y piensa que eso que está mirando, que es el reflejo de sí mismo, tiene poder por sí mismo. Y entonces, a través del trabajo de Abraham, que fue el primero que empezó a bajar la presencia divina a este mundo, eso significa bajar la presencia divina a este mundo, comenzar la unificación de aquello que está destruido, está dividido. Entonces a través de Abraham, Isaac y Jacob y todos los hijos de Israel y el éxodo de Egipto, se bajó a lo más bajo del mundo para llevar ese mensaje. Después cuando arrastra consigo aquello que rescató del mundo de la naturaleza, que es Elem, que es ocultamiento. Y así, en los días del Mashiach que vivimos nosotros,
ya terminamos la rectificación, como dice el Rebbe, ya no estamos más con el Tikkun. El Rebbe dijo que el mundo ya está rectificado, que lo único que hace falta es abrir los ojos y ver al Mashiach. ¿Qué quiere decir abrir los ojos? Abrir los ojos quiere decir ver todas las longitudes de onda como una sola cosa, ver la unidad de Dios. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Entonces, la historia ya no es rectificar, sino que todas las partes ya están rectificadas, ya todo el mundo sabe que existe Dios, ya saben lo que es bueno y es malo. Ahora, la forma de llegar, de cumplir nuestro trabajo en nuestra época es a través de la Avodat Yihudim, la unificación. Cuando uno reconoce que es todo Dios, entonces todo ese ocultamiento desaparece. Como cuando uno está en el desierto y va caminando y ve el espejismo a lo lejos, cuando uno se acerca y ve la verdad, todo lo que es mentira desaparece, todos los espejismos desaparecen, el espejismo del perrito que se ve a sí mismo. Entonces todo lo que vemos alrededor nuestro, en realidad es nuestro propio ser. Nos vemos a nosotros mismos alrededor, y aquello que tenemos miedo y aquello que odiamos, en realidad es lo que estamos viendo allí afuera, que odiamos y tememos dentro nuestro. Entonces, ¿qué quiere decir Ihud? Dulcificar, rectificar, Tikkun. Significa reconocer que dentro nuestro tenemos a Dios, y que Dios solo es bueno, y solo es verdad, y que así como está en nuestro interior aquí, también hacia afuera, y que no hay nada que temer. Eso es lo que dijo el Baal Shem Tov. No hay que temer a nada, solo a Dios. Ser uno con Dios, ser uno con lo que nos rodea. Ese es el trabajo que estamos haciendo aquí. Y esa es la rectificación, la unión de este mundo, Olam, de la palabra Elem. Y eso significa crear. Está la creación que comienza con el ocultamiento, de sacar hacia afuera aquello que tenemos en nuestro interior, y luego está el proceso de rescatar aquello que creamos y hacerlo uno con nosotros de nuevamente. Mostrar que en realidad aquello que salió, en realidad no salió, sino que es todo uno. Entonces, habíamos hablado por qué Akadosh Baruj Hu mistokek y desea tanto este mundo. Justamente por eso, porque no es nada más que un reflejo de sí mismo, no es nada más que otra forma de Dios. Y la forma de trabajar, Akadosh Baruj Hu mandó las almas, nos mandó a nosotros de aquí abajo, para que lo llevamos de vuelta, para elevarlo de nuevo hacia Él. Para mostrar que en realidad este mundo también es Él. Havaya es Elohim. Lo espiritual es la naturaleza. Entonces, hay otra palabra más que tenemos que entender, que tiene que ver con ocultamiento, que es lo que nosotros llamamos oscuridad. En hebreo se dice Hoshech, que quiere decir oscuridad. Entonces, Olam, Elem, ocultamiento es oscuridad.
es ocultar la luz infinita de Dios. Entonces, así como hay un ocultamiento parcial, hay lo que se llama el ocultamiento atzmi, el Elem atzmi. Es el ocultamiento que está dentro mío. Entonces, crear, ¿qué es? Sacar eso que está dentro mío, ese ocultamiento profundo dentro mío, y llevarlo, eso que está oculto dentro mío, y llevarlo al exterior. Entonces, eso nosotros llamamos oscuridad. Pero dentro de la oscuridad hay dos niveles. Está escrito en Hasidut que en general hay dos niveles de oscuridad. Está lo que se llama el Hoshech Tachton y Hoshech Elyon. Por supuesto ustedes ya saben lo que significa Hoshech Tachton y Hoshech Elyon. ¿Qué significa Hoshech Tachton? No, no es ocultamiento parcial. Hoshech Tachton significa inferior y Hoshech Elyon es la oscuridad superior. ¿Qué es el Hoshech Tachton? Se llama inferior porque es esa oscuridad que se produce en este mundo inferior. Es la oscuridad que nosotros conocemos aquí y también la oscuridad de los mundos superiores, que nosotros no conocemos, pero también viene de la oscuridad propia de la creación del mundo, del ocultamiento de los mundos, que ocultan y esconden la divinidad, la revelación de Dios. Entonces nuestra tarea dentro de este mundo vaya, a pesar de que Dios se oculta. Nuestro trabajo es con la oscuridad inferior. En este mundo que significa ocultamiento. ¿Y qué es el Hoshech Elyon? A pesar de que Olam viene de la palabra Elem, está lo que nosotros llamamos Elem Atzmi, es decir, que el mundo mismo se desaparece dentro de Havaya, así como está dentro de Dios mismo antes de que Él lo cree. O sea, teóricamente el mundo ya existe, pero se encuentra en un estado que se llama
Metziut Bilti wow, ¿verdad? Nuevamente, tenemos al mundo tal como nosotros lo conocemos. ¿Existe el mundo? Tiene Metziut. Metziut quiere decir que tiene existencia. Entonces, habíamos estudiado alguna vez que está la existencia y está la esencia. La existencia es Metziut. Y está el Atzmut, que es la esencia. Existencia es todo lo que nosotros conocemos que existe. Y esencia es aquello que le da origen a eso que nosotros conocemos que existe. Sería como la esencia de Dios y los mundos creados. Entonces, la oscuridad tiene que ver nada más que con la existencia. No, también hay una oscuridad que tiene que ver con la esencia. Todo lo que existe en la existencia existe también en la esencia, pero en otro estado. Entonces, paradójicamente, los mundos son creados, ¿no es cierto? El Hijo está fuera del Padre. Pero como dijimos, en esencia está esa gota de Jochma, donde está, como decían los antiguos que creían que el espermatozoide era un ser humano chiquitito. Eso que ellos creían, por supuesto, era una deformación de la sabiduría de la Kabbalah, que eso estaba dicho en forma espiritual. Aunque de todas maneras, con el tiempo y la ciencia moderna se descubrió que eso no era tan alocado, porque en cada célula está el ser humano en chiquitito, está todo el ADN, está todo el ser humano ya en potencia. Entonces, aquí no se puede decir lo mismo, pero estamos haciendo paralelos para comprender. Está la existencia de los mundos inferiores que tienen que ver con la luz, con la oscuridad que oculta Metziut Bilti Nimtzet. ¿Qué significa Metziut Bilti Nimtzet? Significa existencia inexistente, o como podríamos decir, existencia que no existe. ¿Qué es eso? Digamos que la oscuridad que hay en la esencia infinita de Dios, que es la existencia del mundo tal como era antes de que fuera creado. Así como Dios se lo imaginó antes del primer Tzimtzum. ¿Ok? Antes de Adam Kadmon, antes de la existencia de que Dios quiso crear los mundos, ya esos mundos estaban, cuando Dios se los imaginó, podríamos decir que ya existían, aunque sea dentro de su mente. Pero hay un estado anterior todavía a eso, que es que eso existe dentro de la esencia. Es como que dentro del Padre existe ya el Hijo, incluso antes de que Él tenga
es el Hijo antes de que el Padre del mundo, tal como está, dentro de Dios. ¿Por qué? Porque no se encuentra, no existe allá, de acuerdo con nuestra definición de existencia. De todas maneras, se encuentra en estado de Metziut Bilti Nimset. Acá me falta uno, Aleph. Metziut Bilti Nimset. Entonces, ok, volvimos. Parece que estamos tocando temas muy pesados, mucha energía. Quiero saber hasta dónde escucharon. ¿Escucharon que existen dos estados de oscuridad a la manera de dos? ¿Me escuchan? ¿Estamos? Está el creador y está la creación. Está el mundo tal como está en la imaginación, en el deseo, en el inconsciente, como si fuera de Dios. Y luego, de acuerdo a todos los procesos de la creación, el Seirishtashelut, el otro desencadenamiento, las contracciones, la creación, Atzilut, Briah y Etzelá, tomó forma aquello que antes estaba allí adentro. Entonces lo que estaba allí adentro, arriba de todo, es la oscuridad superior, y la oscuridad que nosotros vemos en los mundos inferiores es la oscuridad inferior. Aquello que está allí arriba, aquello que nosotros conocemos se llama existencia, Metziut, y aquello que está allí arriba, de acuerdo a nuestra definición, no se llama Metziut, no existe en realidad, tal como nosotros definimos existir. En realidad es todo uno dentro de Dios. ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí? Así como explica la Kabbalah todo este asunto. Viene Hasidut y nos hace comprender, porque esto aparentemente parece lógico, pero por otro lado no es lógico. Porque los sabios nos dicen y nosotros lo comprendemos, que Dios crea la existencia constantemente, a cada segundo. Y aparte, saludos a todos aquellos que tienen que irse, esperemos que puedan terminar de ver la clase, no falta mucho, pero para que estén preparados para la clase que viene. Es exactamente, es el deseo, e incluso es algo que está por encima del inconsciente, pero que todavía no está realizado, todavía no salió de la existencia. Y todos los procesos creativos que nosotros conocemos para que generen los mundos inferiores, se llama Bereshit bara Elohim. Con las letras, con la palabra, Dios constantemente está diciendo que las cosas existan. Pero por otro lado, nosotros estudiamos que todo es Dios y que la verdadera existencia es Dios y nosotros somos el reflejo que no existe. Entonces, ¿qué es lo que existe en realidad? Explica Hasidut, teóricamente cuando algo está en nuestra idea y lo sacamos afuera, dentro nuestro deja de estar, pues ya lo sacamos afuera y quedó esa idea, pero en realidad lo que existe está ahí afuera.
Viene Hasidut y nos dice, no, este mundo que nosotros conocemos y que aparentemente es algo separado de Dios, o sea, es algo que existe, en realidad no, en realidad está allí. O sea, ese ocultamiento superior es más que una idea. En realidad es todo, todo en realidad está allí. Por eso el Hasidut explica que el ocultamiento es virtual, el Tzimtzum es virtual. Es un ocultamiento para nosotros, desde abajo para arriba, pero para Dios no hay ocultamiento. ¿Qué significa que no hay ocultamiento? Significa que ese vacío que fue creado, donde Dios creó, también está dentro suyo. Es parte de su esencia. Para entender esto, tenemos que decir que en este momento nosotros mismos estamos dentro de la esencia infinita de Dios. Tanto en una existencia no existente como en una existencia existente. Y para entender esto, el Rab nos trae al Rebbe de Breslev con la historia de los 7 mendigos. ¿Conocen la historia de los 7 mendigos? La historia de los 7 mendigos la vamos a contar la clase que viene, o a lo mejor la vamos a contar en alguna clase durante la semana, pero es una de las historias más famosas del Rebbe de Breslev, con la clásica historia de la princesa y el rey, y el casamiento de la princesa, y dentro de la historia que vamos a contar en detalle, vamos a hablar de esos 7 mendigos. Cada uno de esos mendigos o es ciego, o es sordo, o es rengo y no puede caminar. Cada uno tiene un defecto y cada uno le enseña algo. Y dice cosas muy extrañas, y sobre todo cuando lo leemos en castellano. Pero el Rab trae a uno de los mendigos que no tiene piernas. Y no vamos a contar exactamente de qué se trata esto, porque queremos que venga en la clase que viene. En la clase que viene si ustedes leen la historia, seguramente en internet van a encontrar la historia de los 7 mendigos del Rebbe Nachman de Breslev, pero la próxima vez la vamos a contar un poco en detalle, y sobre todo este testigo que no tiene piernas, que representa justamente a los muslos del cual hablamos, que es Mistokek. Y cada uno, les voy a contar un poquito al final, el final de la historia, que de todas maneras no les va a revelar nada, pero que es lo que tiene que ver con esto. En cada uno de los mendigos que vienen a la fiesta se muestran con un defecto, y al final de su exposición cada uno les da una enseñanza y les dice algo, y cada uno de ellos al final les muestra cómo en realidad son personas normales sin ningún defecto, y que este mendigo sin piernas en realidad tiene las piernas. Entonces esta es una parábola que usa el Rebbe de Nachman para enseñar muchas cosas, pero sobre todo para enseñar esta cosa básica de la existencia y de la creación del mundo, de lo que es Metziut Bilti Nimtzet, que aparentemente
se muestra como carente, como oculto, pero en realidad de repente cuando se abren los ojos, que en realidad en la historia es como que el mendigo permite que el otro lo pueda ver. Cuando se abren los ojos, en realidad se ve que es algo completo. Entonces, lo que está tratando de enseñarnos el Arizal y la Kabbalah y el Rab y el Hasidut es que abrir los ojos significa comprender, por lo menos con nuestra conciencia, de que existe Dios, de que la oscuridad nos está ocultando al Creador, pero que en realidad está enfrente nuestro, y que cuando nosotros decidamos, sin engañarnos a nosotros mismos, no que nosotros estamos viendo una pared y pensamos que la pared no existe. Yo la estoy viendo la pared, pero es como un clic, y ese clic se produce a través de los tres pilares que siempre nombramos: el estudio de la Torá, la tefilá y hacer buenas acciones. Por eso ponemos Tzedaká constantemente, porque en realidad, como el mendigo, así Akadosh Baruj Hu es él el que en definitiva va a decidir en qué momento nosotros lo vamos a poder ver. Nosotros simplemente tenemos que comprender que la realidad sin piernas que nosotros vemos, en realidad sí tiene piernas. Y entonces ella misma se va a revelar a nosotros mismos. Continuamos la clase que viene, ¿sí? Y ese es el trabajo de unificación. ¿Cuándo uno quiere hacer rectificación? Uno quiere hacer rectificación cuando ve a un mendigo sin piernas, cuando ve oscuridad. Pero cuando uno sabe que esa oscuridad no existe, entonces trata de unificar, unir las piernas al mendigo. Y ese es el trabajo nuestro. No negar la realidad, no pensar que este mundo en que vivimos es mentira, sino que es parte de una realidad más grande, una realidad infinita que nosotros llamamos Akadosh Baruj Hu. Muy bien, vamos a despedirnos con la melodía del Rab. Esta semana vamos a empezar a agregar nuevas clases, así que estén atentos. Y vamos a dar nuevas novedades y por supuesto, como siempre, les pedimos que colaboren. Escríbanos a nuestras direcciones de correo. Si ustedes no saben cómo colaborar, cómo poner dinero para que nosotros podamos seguir funcionando, difundan y traigan cada vez más gente para que nos vea. Y juntos, vamos a traer al Mashiach y vamos a abrir los ojos con un ingrediente que es la alegría. El tikkun se hace con sufrimiento, con esfuerzo. El ijud se hace con alegría y con felicidad. Shabbat Tov. L'chaim. Y refuá shlema. Uno de los proyectos con Rivka es empezar a darle las recetas para tener una vida más sana. Recetas que Rivka está probando y que verdaderamente le salen muy bien.
Así que prepárense.